Bueno, venga, pues seguimos con la sesión y esperemos que ya acabamos por las páginas que quedan. De... Por el contrario, una de las tareas más urgentes desde nuestro enfoque es una división del trabajo realista, repensada a fondo entre Estado y partido. También, a este respecto, debemos limitarnos al punto más decisivo en términos de principio, las grandes tareas nuevas de la democracia, de la democratización socialista. Purificar en la práctica la vida cotidiana de los residuos todavía existentes y operativos de la sociedad de clases que todavía están ampliamente difundidos y que el desarrollo económico no consciente orientado al socialismo a menudo termina por agregarlos. Por ejemplo, determinadas formas de consumo de prestigio. No pueden ser extinguidos ni con prohibiciones ni con la simple propaganda en cuestiones aisladas. La profunda determinación de Lenin sobre el hábito puede entrar en acción efectivamente solo cuando el ser social, sobre todo el económico, pero naturalmente no solo este, adquiere poco a poco un contenido tal que las personas comienzan a abandonar sus pasiones, convencimientos, modos de actuar no verdaderamente humanos, con frecuencia antihumanos, confrontándolos con su existencia y con la próxima para construir su propia vida y las relaciones con los otros. Dos cosas ontológicamente indisolubles en el espíritu de un auténtico ser humano. Sin una reestructuración del mundo externo cotidiano, este cambio interno no puede tener lugar y si éste no se desarrolla en extensión y profundidad, no podrá nunca surgir una sociedad comunista por mucho que se desarrolle la producción material. Bueno, en este punto, a ver, que tenemos hábitos antihumanos es una zarandaja. Por desgracia, la barbarie es humana. O sea, no haya ningún animal que sea bárbaro. O sea, somos para todo ontológicamente humanos. E incluso, pues yo que sé, hablando de la bomba atómica es humana, no es felina. Es decir, aquí hay un intentar utilizar eso de que al ser, entraremos en el ser humano en lo futuro, aquella frase de Marx, ¿no? De salir de la prehistoria. Pero estamos fuera de la prehistoria y la barbarie es humana. O sea, esto es intentar maquillar cosas, ¿no? Bueno, luego. Habría otra cosa a señalar, que el concepto hábito, que evidentemente es el utilizado por Lenin, él también utiliza lo más flojo de Lukács. Esto se puede ver en la estética. Está en el tomo 3 de los 4 tomos en que está traducida en castellano y publicada. Él opta por una psicología, en lugar de optar por la de Vygotsky, opta por la de, ¿cómo se llama? El de los perros. Pavlov. Y Pavlov. Pablo, que es un conductismo. Es un conductismo, ¿no? Entonces, esto es el mismo que. No sé por qué, no se sabe. Bueno, él tendría sus razones, ¿no? Pero claro, cuando utiliza una ontología más bien inspirándose a veces, o bastante, en un Hegel, el Paulo, pues sería Vygotsky, porque Vygotsky no es más que un hegeliano. ¿Eh? Con mucha antropología, con mucha antropología cultural sabida, ¿no? Porque dormía en los sótanos del Museo de Antropología de Moscú, o sea, así le fue con los pulmones, ¿no? Eh, Murió de tuberculosis. Pero, o sea, bueno, este sería otro asunto, pero esto sería un asunto que a mí, fundamentalmente eso, ¿no? Que, y que hay que vencer los, lo poco que queda de clase en la Unión Soviética, pues bueno, hoy en día ya estamos ¿a cuánto? A 47 años de 1989, ¿no? La Unión Soviética desapareció. En fin, esto son consideraciones que. De todas maneras, Joaquín, estoy de acuerdo contigo, pero para mí toda esta cuestión del hábito y la manera como trata esta problemática de los hábitos adquiridos, aquí habla de las pasiones,
los problemas de la existencia, etcétera, etcétera. A mí esto me parece que todavía es válido para nosotros. O sea que poner aquí el énfasis, más allá de que pueda tener, como siempre, esta escisión entre lo externo y lo interno, en un sentido pavloviano parecido, a mí esto me parece a rescatar. Vale. Bueno, no sé, ¿eh? O Sí, sea, sí. ¿Te refieres a la interiorización de una vida cotidiana sí, o sea, en al hecho de que tenemos que dar la posibilidad a las personas, material, podríamos decir, de que tengan otra salida en la vida cotidiana que les permita despegarse al mismo sí, tiempo de las pasiones a las que está sometido por la atomización cotidiana, etcétera, etcétera. O sea, en el mundo de la enajenación en un nivel al que Lukács evidentemente no podía ni siquiera imaginar, esto me sigue pareciendo valioso. yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es más, todo eso que él opone, dices, pues, por qué partes de la teoría del hábito pavloviano, ¿no? Pero es cierto, o sea, la reconstrucción de la vida cotidiana desde el protagonismo de la vida cotidiana, que es la democratización de la vida cotidiana, y sería una democracia sustantiva, ni procedimental, ni, bueno, la democratización sustantiva de la vida cotidiana y para la autotransformación. Esto, bueno, aquí la mayoría, esto es el último sacristán, que es el que cita en su artículo, en su conferencia enorme sobre Lucas, la última gran conferencia que el sacristán se pronuncia por la conversión. Es el concepto que él usa. Yo creo que es un concepto, en este caso, heideggeriano, ¿no? Porque, pero bueno, estos son debates que es una antropología. Todo esto es una praxeología antropológica, ¿no? No tiene importancia, Joaquín, pero no fue en esa conferencia, fue en la conferencia del año 83, pero no importa demasiado. No fue en esa conferencia que tú citas, de abril del 85, Me sino equivoco. la que dio sobre tradición marxista y nuevos problemas, creo que fue en septiembre del año Pues, 83, pero eso no va. importa demasiado. Sí, Yo que creo, disculpa, la última sobre qué es. perdona, la que creo, donde dice esto de la conversión, es una que impartió en Sabadell, creo que fue en el mes de octubre del año 83, sobre tradición marxista y nuevos problemas. Me parece que es ahí donde habla de este tema. En todo caso, lo que dice aquí Lukács no es lo que dice Sacristán. Aquí Lukács lo que dice, si yo no lo entiendo mal, dice, sin una reestructuración del mundo exterior cotidiano, entiendo por lo tanto una revolución, este cambio interno no puede tener lugar. Eso es lo que él dice. Bien, Y sí. Sacristán Así que está diciendo una cosa distinta. Pero está hablando, digamos, antes de la revolución y está hablando de la conversión del sujeto previo a la revolución. Bueno, simplemente constato esa diferencia. Bueno, Salvador, pero aquí habría un debate sobre qué tiene que venir antes o qué implica la conversión. O sea, para mí lo que Lukács está diciendo es que tenemos que cambiar la articulación de la vida cotidiana, tenemos que cambiar la praxis cotidiana para que pueda realmente darse una conversión espiritual, podríamos decir. O sea, para que el viejo modo de sentir, las necesidades instituidas de consumo, etcétera, pueda cambiar. Que esto no se va a lograr ni con propaganda, ¿no? Ni con propaganda, ni con prohibiciones, Sí, sí. sino con un cambio en la manera como nos relacionamos con los demás, la manera como vivimos nuestro día a día. Yo no estoy en desacuerdo con lo que dices, Gerard. Lo que me limito a decir es que en este texto que hemos leído, lo que creo que dice Lukács es eso. Bueno, lo dice aquí, ¿no? Es decir, dice, sin una reestructuración del mundo exterior cotidiano, entiendo que eso significa una revolución, este cambio interno no puede tener lugar. Es lo que dice. Creo que eso es Salvador, consistente o no es él, consistente con otras cosas que ha dicho. Pues la verdad es que me parece que es inconsistente con algunas otras afirmaciones que ha dicho, pero mi él está. recuerdo, ¿eh? No lo puedo asegurar. En todo caso, en este párrafo dice eso. Entiendo que lo que quiere decir es, pues para que haya ese cambio comunista, pues primero tenemos que hacer la revolución y entonces, cuando haya condiciones materiales, entonces sí que puede surgir un hombre nuevo, con otros valores, con otras, creo. En ese párrafo dice eso, me parece. Él ya está, está hablando para los países socialistas donde él ya dice que está hecha la revolución.
O sea, esto es para los países Ah, socialistas. bien. Eh, Entonces, cuando habla de una reestructuración del mundo exterior, externo cotidiano, no sé muy bien a qué se refiere. vale. No lo sé. Bien, bien. Puede ser, sí, puede ser que tengáis razón, sí, que esté dirigido a... sí, no lo sé. Al mundo posleniniano, para entendernos. Sí, sí. O sea, No sé decir. Y post-estalinista también. y Post-estalinista. y post-stalinista, claro. Al mundo khrushcheviano. Sí, exacto, esa. Bueno, es la época. Brezhneviano. Bueno, Brezhnev todavía no. Sí, Más sí, bien khrushcheviano. sí. ¿Algún comentario más de este apartado que fue el que quedó más? Vale, pues sigo. Bueno, yo en todo caso lo que remarcaría es lo que dice al final. Dice, por mucho que se desarrolle la producción material, con eso no es suficiente. Sí. Eso sí, eso está claro, eso está dicho. Que por otra parte a mí me parece una obviedad, ¿no? Pero bueno. No, no, pero. Sigo. Desde luego, en las últimas décadas se ha hablado mucho de los residuos del capitalismo, los que fueron criticados, denunciados públicamente e incluso frecuentemente se anunció su superación. Desde el punto de vista social, excepciones individuales y anticipaciones de futuro, como también simplemente casos extremos, existen en toda sociedad en dirección ya sea positiva o negativa. Esta no puede ser la vía correcta. Naturalmente, en sentido inmediato, lo que en este caso tiene aún una gran gama de graduaciones en cuanto a su importancia, toda persona puede superar la propia enajenación de la verdadera esencia humana solo mediante su propio esfuerzo. Este proceso parte en la mayoría de los casos de una crítica o autocrítica de una particular forma de enajenación. Desde el punto de vista social, sin embargo, la actitud de una persona, originada siempre socialmente, solo puede considerarse realmente superada cuando se dan las circunstancias reales de vida que son capaces de alejar de la conciencia de todas las personas normas. Pensamos en costumbres generales como fue en un tiempo el canibalismo o la venganza sangrienta. En épocas de transición, las tentativas de superación individual, ideológica, moral, etc., juegan un rol a veces muy importante. Pero para prescindir del hecho que ella sola nunca puede alcanzar una afectiva universalidad social en el sentido que acabamos de mencionar, aquí y ahora se trata precisamente de una transformación fundamental del conjunto de la persona en todas sus manifestaciones vitales. No simplemente de la superación de determinados defectos concretos, particulares, dentro de determinadas relaciones de vida que permanecen. Nada es más extraño al autor de estas consideraciones que la subestimación de tales cambios individuales. Al contrario, está profundamente persuadido que en el transcurso de la historia de la humanidad no se hubieran dado movimientos de este tipo, individuales o de grupos que a su modo, frecuentemente con falsa conciencia e incluso con visión utópica, se levantaron contra la inhumanidad, contra la negación del ser humano. Sería difícil hoy actualizar todo este conjunto de problemas sin esta convicción. Bueno, aquí tenemos metido la esencia genérica de la especie. Esto, eh, esto no es Hegel, esto es Feuerbach. Esto es Feuerbach. Tampoco es Fichte. Mm, el ser genérico, ¿no? O sea, una sustancia humana que se desarrolle. Mm, lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, Pero más allá de eso, de nuevo, a mí me parece aceptable el párrafo. A mí me sí. parece muy brillante. A mí me parece muy brillante. Está Y bien, además sí, tenéis sí. razón, porque al inicio del párrafo está claro que está dirigiéndose hacia las comunidades socialistas, del socialismo real, como se quiera decir. Pues, sí. Tenéis razón vosotros. Sí, sí. A mí el párrafo me parece, vamos, de las cosas buenas del texto, para mí.
También es extraña a estas líneas la idea de que estas tentativas por superar los aspectos no dignos del hombre presentes en nuestra existencia puedan ser juzgadas solamente en base a sus efectos sociales prácticos inmediatos. El desarrollo de la humanidad hasta hoy, Marx, con profunda coherencia, lo definió como la prehistoria de la humanidad, ha podido llegar a un punto de cambio resolutivo solamente con dispersos e incluso confusos inicios de formación del factor subjetivo. Tales inicios deben ser apreciados según su justo valor y de su examen debe extraerse la lección que la humanización solo puede darse a través de su propia acción. Esta obra es la tentativa de dar respuesta a aquellos problemas, a aquellas posibilidades de solución, cuyo espacio real puede ser creado, determinado y delimitado solo por el respectivo proceso objetivo de reproducción de la sociedad. En la medida en que la democracia socialista está llamada a superar la última forma, la más evolucionada del inhumanismo, la otra persona como límite, como mero objeto, como posible adversario o enemigo para la propia práctica de realización, solo ella está en condiciones de producir la base objetiva sociohumana para la transformación decisiva. Bueno, como vemos aquí, base objetiva es una frase utilizada de otra manera, porque para cualquier marxismo tradicional, la base objetiva es el desarrollo de las fuerzas productivas, la infraestructura, digamos, ¿no? Aquí base objetiva tiene otro sentido, vamos a dejarlo, ¿no? Y aquí el término humanización que usa, yo creo que equivale a valores comunistas, ¿no? Me parece. Sí, Hablar de eso sería. humanización creo que es igual a, para él, a la concepción del mundo comunista o algo parecido a eso, ¿no? Sí, por ahí tendré, sí. Valores no porque es un kantismo, pero sí, pues, al comunismo, ¿no? A un desarrollo. Mm. Los grandes movimientos soviéticos del pasado revolucionario contenían en sí la tendencia a poner su complejo de problemas en el orden del día de la historia. Aunque en dependencia con las relaciones reales de su ruptura, de las condiciones de poder entonces objetivamente dadas, no podían ser capaces de generalizarla en concreto sobre todos los planos. No hablemos de la capacidad de traducir en la realidad su memoria, que continúa viviendo imborrable en las amplias masas y en la esperanza, con frecuencia, falsamente argumentada en términos utópicos, utópico-ideales, que su renovación pretende abrir a la humanidad como una vía de salida, un camino hacia la realización en sí, mostrando su verdadera acción. El hecho de que en todos los estados socialistas se haya considerado imperativamente como tarea del presente una reforma radical de la base económica a partir de la vida económica, demuestra que esta única alternativa es la verdadera, ya sea a la burocratización estalinista del socialismo, ya sea a la democracia burguesa de hoy, positivísticamente manipulada de nuevo al principio de un periodo que ha vuelto a alcanzar una actualidad histórico-social. Esto no quiere decir que esta alternativa pueda hoy poseer también algo de la espontaneidad que acompañó a las grandes rupturas de las primeras grandes explosiones. Quiere decir simplemente que los síntomas histórico-sociales provenientes de la respectiva economía de una crisis próxima intentan en todas partes una nueva forma de democratización. Todavía no existe en ningún lugar, pero básicamente es conocida en la historia por su interpretación, desgraciadamente todavía poco adecuada, marxista-leninista. Quiere decir además que la... Bueno, perdonad, No. un segundo nada más. Simplemente que me resulta curioso lo que afirma aquí, ¿no? Cuando habla, digamos, de los grandes movimientos soviéticos del pasado revolucionario, dice que que continúa viviendo imborrable en las amplias masas, ¿no?
que, bueno, simplemente constato, me parece, no sé si fue así o no fue así, pero me parece sorprendente, porque me da la sensación que en aquellos momentos ya no estaba tan presente en la creencia de amplios sectores de las ciudadanías de aquellos países, ¿no? Bueno, yo creo que sí, lo Es muy estaba. optimista cuando afirma eso, ¿no? Esto es previo a todos los movimientos revolucionarios de América Latina. Esto es contemporáneo a la Unidad Popular, es contemporáneo a la teología de la liberación, es contemporáneo, es posterior a los movimientos nacionalistas africanos, pero no muy posterior. En fin, yo creo que era una época que hoy sí que está periclitada, pero bastante con mayor efervescencia que ahora, ¿no? Disculpad, ¿a Sí, qué frase os sin estáis duda, refiriendo? sí. Porque los grandes... Era una época en que todavía las polémicas entre maoístas, trotskistas y estalinistas pues tenían sentido. Hoy eso es ridículo. Sí. O sea, os referís a la primera frase, ¿no? No, Vale, vale. yo No, prefiero al que tiene No, amplias masas, las amplias el masas. que que continúa continúa viviendo viviendo imborrable en imborrable las en las amplias amplias Ah, la masas. masas. asamblea, vale, vale. Disculpad. Sí, vale, vale. Claro, bueno, es la década de los 60, claro. No, Claro. Joaquín, pero el tema es qué entendemos por amplias masas. Es decir, si estamos pensando que este libro está dirigido, o esta intervención está dirigida a la ciudadanía de los países del este, que lo acabábamos de comentar hace un momento, y me limito a eso, no hablo de otros países, pues si pensamos en países como Checoslovaquia o como Polonia o como Hungría, pues no sé, tal vez fuera así, pero no sé si en aquellos momentos en esas ciudadanías estaba tan presente los éxitos de la Revolución Soviética. Tal vez sí, no lo sé. Mi experiencia, pues en años posteriores, pues cuando yo visité Checoslovaquia, eso no estaba presente. Pero claro, fue en el año 88, años después. Bueno, aquí habla de la memoria, de que se conserva en la memoria. Eh, Sí, tal vez sí, no sé. Realmente- yo creo que esa memoria estuvo presente durante bastante tiempo, no podría limitar el tiempo, pero que hubo momentos históricos, pues el estalinismo por una parte, lo que pasó en Hungría, lo que pasó en Checoslovaquia, que seguramente pues hizo que esa memoria de la revolución bolchevique pues quedase afectada, tocada o no sé cómo decirlo. Pero no estoy seguro, no he hecho, simplemente es una conjetura, nada más. y luego sí es cierto que estamos, lo que señalaba Joaquín, o sea, estamos, digamos que hasta el 74, que es la gran derrota en Vietnam, todo ese ciclo del 60, a pesar de todo, yo qué sé, de matar al Mumba, del golpe contra el Nkrumah, pero claro, todo el proceso ese que hay en África y en el sudeste asiático era muy esperanzador. Sí, sí, Era no, todo- sin duda, sí, era sí. otro, otro mundo, ¿no? Y en América Latina, ¿no? O sea, in- incluso los bonapartismos americanos, ¿no? O sea, yo qué sé, Velasco Alvarado, Sí, sí, eh, por ejemplo. el de Panamá, Trujillo. tu- Trujillo, no, Trujillo no. no, Trujillo no, el que muere, El bueno, de Panamá, sí, Torrijos, Torrijos. Torrijos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto era, o sea, la cosa empieza a ponerse mal. Bueno, en fin, en el 73, pero bueno, aún en el 74, pues lo de Vietnam nos dio a todos un... Bueno, a todos, a los que tenemos ahora muchos años. Era que decir, bueno, jo. Ujú. Y lo de Portugal, ¿no? El imperio Portugal es del portugués. 74, Es claro. decir, Es la revolución de los claveles. Angola, Mozambique, todo esto, ¿no? O sea... Pero un año antes había producido de Pinochet, ¿eh? Pero bueno, bien, ¿El bien. qué? ¿El qué? Sí, sí, Perdón. Sí, Que un sí, año antes, en el en el 73, Chile, había sí, producido de Pinochet. sí, En lo de todo caso, que Chile. recuerdo, así que Sí, sí, no hay discusión por mi parte. sí. sí, sí, sí. Es que es cuando yo, bueno, es lo mismo. Que me hice comunista porque después del 11 de septiembre del 70, me Ujú. metí en el partido después del 11 de septiembre del 73. Vaya.
Bueno, sigo. Quiere decir además que la continuidad del desarrollo por décadas aparentemente inconmovible en todas partes lleva a la superficie contradicciones, fisuras, conflictos indisolubles que a la larga difícilmente permitan soluciones manipuladoras de rutina, compromisos turbios, a pesar de que algún gobierno burgués se esfuerza por insertar en su propio establishment los movimientos de protesta todavía espontáneos y caóticos. No es nuestra tarea en este esbozo brindar un panorama concreto, tanto menos político-económico, de lo que hoy en todo el mundo comienza a darse en la superficie como crisis de lo existente. Para los marxistas se presenta ante la nueva situación económica la tarea radicalmente nueva de aclarar, respetando el método de Marx, la nueva vía para luchar contra el capitalismo. No podemos abordar aquí más de cerca las nuevas formas del divorcio y reunificación de lo viejo y de lo que se mantiene aún vivo, activo, de la tradición con los nuevos problemas. Solo podemos y debemos señalar que la necesaria transformación de la economía socialista no puede obviamente significar que, reformada la economía con la orientación aquí esbozada, devenir la base de la transformación de los individuos a fin de que se habitúen a una existencia digna en la vida, actúe directamente por medio de resoluciones y reglamentos. La relación entre desarrollo económico y transformación del hombre a la que aludimos aquí es en su concreción práctica mucho más complicada. A primera vista se presenta como una reforma económica con el objetivo de acrecentar cuantitativamente y de mejorar cualitativamente el aparato productivo y distributivo. Sin embargo, la economía socialista, si bien su relación elástica con el consumo se convierte para ella en un problema vital, no está en condiciones de resolverse con una simple introducción del modelo capitalista. Lo que en el capitalismo el mercado era capaz de realizar espontáneamente, aquí debe ser integrado por una multidimensional, variada democratización del proceso productivo del plan a la realización práctica. En un primer momento tendrá forzosamente un mero carácter económico. Pero ya a este nivel está presente la gran urgencia, por ejemplo, en la cuestión de los sindicatos, de recuperar en términos actuales la posición de Lenin y de suprimir aquella que, no obstante, todas las proclamas en su contra expresaba Trotsky, ambas expresadas ideológicamente en el debate de 1921 sobre los sindicatos. Sin este renacimiento de la posición de Lenin, es imposible una verdadera activación de las masas, la superación de su apatía. En cada nivel de esta reforma económica, ¿Alguien podría, perdón, María Ángeles, ¿alguien podría explicar este debate entre la posición de Lenin como imprescindible para la verdadera activación de las masas y la superación de su apatía? Referida a los sindicatos, Sí, en el año eh, 21. no militarizar los sindicatos, que es, bueno, era, Trotsky era, esta es más bien era su línea, de un Lenin que estaba por la NEP, además. O sea, pero seguro que, bueno, en fin, no tenía que haberme delatado porque tengo menos memoria al respecto del debate de los sindicatos entre Trotsky. Tengo más memoria del debate NEP en textos de Lenin. En mi malísima memoria, por lo tanto no sé por qué hablo, creo que Trotsky era partidario de entender los sindicatos como correas de transmisión del partido, y que el sindicato estaba un poco al servicio del partido, por así decir. Y me parece que la visión leninista de aquellos momentos, no sé, momentos anteriores, era distinta, como mínimo tenía muchos más matices. Pero no me hagas caso porque no me acuerdo bien. Creo que sí. Gracias.
Aquí hay un párrafo del texto de la polémica del texto de un texto de Lenin que yo creo que aclara bien en la perspectiva de Trotsky. Su posición era que los sindicatos simplemente es una correa de transmisión y que la vanguardia, el proletariado organizado en el partido, es quien tiene que dirigirlo. Y dice Lenin, no es una organización estatal, ni una organización destinada a la coerción, sino a la educación. Es una organización, habla del sindicato, organización destinada a atraer y a educar. Es en realidad una escuela de gobierno, una escuela de administración y una escuela de comunismo. Bien, y dice también, eh, los sindicatos no solo son históricamente necesarios, son históricamente inevitables. Como organización del proletariado industrial y bajo la dictadura del proletariado lo abarcan íntegramente. Esto es fundamental, pero el camarada Trotsky lo olvida constantemente. No lo valora ni lo toma como punto de partida, y esto mientras trata del papel y las tareas de los sindicatos, un tema de alcance ilimitado. Los sindicatos están a medio camino entre las masas y el gobierno. O sea, lo sitúa como una institución intermedia, entre la población y los órganos de decisión. Y respecto al gobierno, dice que el Estado es, donde lo dice por aquí, es quien es lo que tiene que dirigir el partido. El partido tiene que dirigir el Estado, pero necesita un órgano intermedio que conecte con las amplias masas. Y ese órgano intermedio son los sindicatos, pero no es una correa de transmisión. Entonces, una posición. Ta. Dentro del sistema, los sindicatos están situados entre el partido y el gobierno. En el tránsito al socialismo, la dictadura del proletariado es inevitable, pero no la ejerce una organización que comprende a la totalidad de los obreros industriales. ¿Por qué? Pues porque el partido es lo que es la vanguardia. No se puede ejercer la dictadura ni se pueden cumplir las funciones de gobierno sin una base como los sindicatos. Estas funciones, además, deben realizarse a través de instituciones especiales de nuevo tipo que son los soviets. ¿Qué conclusiones sacar? Pues por una parte que los sindicatos son un vínculo entre la vanguardia y las masas, no un mecanismo y con su labor cotidiana convencen a las masas de la única clase capaz de llevarnos del capitalismo al comunismo. Es decir, que como que le da una mayor autonomía, ese papel educativo, que en el caso de Trotsky es un manu militari, o sea, es el órgano que tiene que intervenir directamente, que en realidad fue lo que fueron los sindicatos, por ejemplo, en Cuba y en otros países, ¿no? Un instrumento desde arriba para controlar básicamente las fábricas. No las amplias masas, pero sí las fábricas. Ujú. Bueno, esa es Entre el la visión, partido esa es la y visión de el Lenin y gobierno. lo que transmite aquí Lukács. ¿Qué diría un trotskista sobre eso? No lo sé. Si Lenin lee bien o mal la posición de Trotsky o la exagera, yo no sé decirlo. Yo no he leído a Trotsky sobre esto. Trotsky cae en un error. Parece decir que en un Estado obrero no es asunto de los sindicatos defender los intereses materiales y espirituales de la clase obrera. Esto es un error. El camarada Trotsky habla de un Estado obrero. Yo diría que eso es una abstracción. Era natural que en el 17 habláramos de un Estado obrero, pero ahora es un error manifiesto. Es decir, y cita a Trotsky, puesto que este es un Estado obrero en el que no hay burguesía, ¿contra quién entonces hay que defender a la clase obrera y para qué? Se trata de que no es un Estado completamente obrero. Bueno, ahí está el debate. Para Trotsky, el sindicato es una organización propia de las instituciones del capital, de la época capitalista, y hoy su única función es encuadrar a las masas. Por cierto, que en este texto no le da solo leña a Trotsky, también le da a Bukharin, o sea, da a izquierda y a derecha. Ese es el texto sobre el texto de los sindicatos. De Lenin, que se llama Los sindicatos, la situación actual y los errores del camarada Trotsky. Sí, 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 vale. ¿De qué año es ese texto, Joaquín? Del- 30 de diciembre del 20, se publicó en el 21. Pero ¿por qué entonces el texto pone que el debate es de 1921? Ah, por la publicación del texto, Claro. ¿no? Vale, vale. Ujú. Nada, no he dicho nada. Venga, sigo.
En cada nivel de esta reforma económica, por cierto prolongada, emergen en forma económica, en los modos en que se va reorganizando la economía, los nuevos problemas que hemos mencionado de la apertura del camino para despertar y formar el factor subjetivo de la formación socialista. No queremos se entienda que se trata solo de una división del trabajo mecánica. Sin embargo, es cierto que en la práctica del primer momento está llamada a jugar un rol dirigente la institución estatal que se democratiza, así como las organizaciones de masas, sindicatos, mientras el segundo se constituye en un importantísimo campo de trabajo para un partido que va innovándose en sentido democrático. Este no puede no ser también un factor decisivo de la elaboración de los principios del primer momento y de la crítica permanente de su actuación. No debemos nunca olvidar que un importante rol le corresponderá siempre a la iniciativa directa de las masas. Aquí nadie puede saber con anterioridad cuál será el peso de los movimientos soviéticos que resurjan. Nuestras consideraciones pueden pretender delinear el máximo determinados perfiles generales de las perspectivas posibles. El conocimiento de todos esos momentos demuestra que el desarrollo del mundo desde una apariencia estática, en realidad prevalentemente de modo continuo dentro de un marco determinado, ha entrado en una etapa de mayor ímpetu dinámico. El periodo de crisis que se está verificando en el sistema de la manipulación capitalista y la temporánea imposibilidad de generar perspectivas claras para el mundo de los pueblos que recién ahora comienzan a liberarse, son síntomas importantes de este cambio. El aspecto para nosotros esencial está en que la activación del movimiento comunista va también hacia un renacimiento del marxismo, hacia un renacer de su auténtico rol dirigente teórico-práctico de la renovación revolucionaria de la sociedad y, en ello y con ello, también del hombre. Es muy natural que muchos se espanten frente a la intranquilidad e inseguridad que crea este movimiento y concentren así sus propios esfuerzos para conservar inmutable la continuidad, en apariencia estática, de las últimas décadas. Desde una perspectiva histórica, estos esfuerzos aparecen en última instancia como inútiles. Tales reparos que resultaron tan vanos como las ilusiones crecieron directamente de la misma situación histórica del espectacular y súbito tipo happening, derrocamiento revolucionario, por lo cual una considerable parte de jóvenes intelectuales de izquierda experimentan una apasionada nostalgia. Desde el punto de vista objetivo, se trata, de manera diversa, en partes socialmente diferentes del mundo, de un prolongado proceso rico en conflictos, ya sean internos o externos, de la autocomprensión acerca de las perspectivas y de los medios concretos para su genuina realización. Yo no sé, o sea, para él, bueno, ya vemos que es el desarrollo, es importante el desarrollo económico, una base. Luego viene, empieza lo de a matizarlo, ¿no? Porque empieza con la vida cotidiana y tal. El problema, o sea, ¿recordáis el cuaderno 22 de Gramsci, eh, Americanismo y Fordismo? Y O sea, el desarrollo de una tecnología productiva que descompone el trabajo y permite la introducción de un obrero menos culto genera una subjetividad impotente para controlar el mundo Taylor-Fordista, el gorila maestrado. Es decir, el proceso práctico, el proceso productivo no solamente tiene una objetivación, sino que tiene una antropología. Según cómo se organice ese proceso, por mucho que sea, puede aumentar la productividad, pero puede desmontar la capacidad de control. A ver, es como, digamos que, no es verdad lo que voy a decir, pero es como si Gramsci de verdad hubiera leído aquel texto del capítulo 13, en el que Marx cita a Ure y dice Ure que los obreros se hacen tan díscolos que se ha creado la maquinofactura para quitarles el control del proceso productivo.
Pues eso. ¿Os recordáis el paso del capítulo 13? Se han hecho tan insolentes los obreros que hemos tenido que crear. Luego Marx ahí saca otra idea, ¿no? Dice, y lo que han hecho es, sin percatarse, generar el plusvalor relativo, ¿no? O sea, porque al generar un proceso. Porque es el capítulo del plusvalor relativo, si mal no recuerdo, es el capítulo 13 o el previo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o sea, la descomposición del trabajo en fases o determina cada organización técnica no solamente la social, sino cada organización técnica del trabajo genera antropologías favorables, desfavorables, positivas. O sea, por lo menos esto es a tener en cuenta, ¿no? Esto sería a tener en cuenta, que aquí, a mi juicio, no lo desarrolla, ¿no? Por eso a mí me parece que la mayoría de los marxismos no tiene antropologías. O no desarrolla, la mayoría de los marxismos no desarrolla interpretaciones, consecuencias antropológicas de las decisiones objetivas adoptadas. Para entendernos, ¿no? Que es esa famosa idea que, que se le reprocha a Hegel de la autoidentidad sujeto-objeto. Tal es el mundo objetivo, ¿cuál será el mundo antropológico? ¿No? O sea, esta sería la. Es mi opinión, ya sé que no. No sé. ¿Sigo? Si hay un terreno en el cual el miedo a la ruptura con la continuidad sigue hasta hoy actuando sin ningún motivo objetivo, es justamente el del socialismo. Lenin debió penosamente encontrar un modo para utilizar los escasos respiros, aún bajo el constante peligro de muerte para los soviets. Los grandes hechos políticos del socialismo en el pasado inmediato, la victoria sobre Hitler, la paridad atómica, han facilitado objetivamente un fundamento mucho más sólido para estos respiros dedicados a la reorganización interna. Naturalmente, los imperialistas siguen siendo imperialistas, pero su retaguardia social, su poder ilimitado sin escrúpulos, no puede equipararse ni con 1914 ni con los años de la posguerra. Una reorganización interna del socialismo puede por eso realizarse en lo que respecta a las amenazas por parte del medio imperialista circundante, está objetivamente mucho menos amenazado que en la época de Lenin. Bueno, ¿Sí? Frecuentemente se descuida un momento positivo extremadamente importante. El peligro de la intervención armada del mundo imperialista era entonces mucho mayor que hoy. Al mismo tiempo, sin embargo, para decir abiertamente una verdad desagradable, la simpatía espontánea entre las masas y los intelectuales de los países capitalistas era entonces también más fuerte de lo que es hoy. La razón es evidente. En 1917 y los años siguientes, muchísimas personas del mundo capitalista, de Anatole France a hombres y mujeres, simples trabajadores, sentían que todo lo que ocurría en el campo soviético era algo que contribuía a su propia liberación humana. Que por lo tanto, en todo lo que allá acaecía, se estaba luchando por su propia causa, por su propia salvación. El tránsito de Stalin al predominio absoluto de la táctica en todas las cuestiones de teoría y práctica cortó en gran medida estos hilos de unión. Naturalmente, en esa alienación del socialismo jugaron un rol importante acontecimientos como los procesos de los años 30, etc. Pero cada acto particular adverso podría haber sido superado si no hubiera aparecido una tendencia ideológica duradera en dirección a la cual evolucionaba la Unión Soviética. En el capitalismo, las esperanzas, en apariencia, siempre menos satisfechas de las personas para superar aquella tendencia,
que frustra la esencia humana, resultaron cada vez más divergentes. El efecto provocado por la elevación general del nivel de vida económico de los particulares, resultados en el campo técnico, no ha podido y no puede, no obstante toda la admiración que despierta, producir por arte de magia ningún regreso a esta comunidad de sentimientos de los comienzos. Toda sociedad capitalista tiene de hecho la posibilidad también de llegar a estos resultados. El atractivo de la humanización, al contrario, lo posee solamente potencialmente la sociedad socialista. Con toda la fuerza de un inaudito aparato propagandístico, se ha intentado después del fin de la guerra componerla al American Way of Life, una fuerza de atracción similar. Pero la ausencia en ello de una real substancia humana también condujo al fracaso al aparato mejor organizado de publicidad. Este contenido sociohumano no puede ser adquirido tampoco con tales inversiones. Al contrario, todos los impulsos reales en esta dirección, de los cuales objetivamente son capaces solo las sociedades socialistas, también si se trataran de modestos e incipientes, desatan de inmediato esa nostalgia, esa simpatía. Bueno, aquí yo sí creo que Hay que esta decirlo. idea de la real sustancia humana que hemos criticado muy claramente afecta a lo que estaba analizando y que hoy no tiene ningún sentido plantearlo así. O sea, la publicidad, y no solo la publicidad, sino todo el conjunto de expectativas y en general la manera de vivir que hemos asociado a lo natural, incluso, es también lo deseable. O sea, la antropología capitalista es un hecho y, y por lo tanto importa bien poco que esté ajena a la real sustancia humana o no. No sé si me explico. Sí, sí, bueno, yo entiendo que sí. Bueno, y Y es un su, debate que ya tuvimos. Salvador decía que en general tampoco se puede decir, ¿no? Que quizás hayamos asumido como buenos, por ejemplo, la idea de libertad del capitalismo, pero, pero en general la antropología es capitalista dominante, ¿no? Podríamos decir. Sí. Luego es contradictoria, se opone a esquemas todavía familiares, donde prima el común, pero vamos, incluso la gente se te ofende, ¿no? Cuando lo cuestionas. Sí, sí, yo coincido con lo que dice Gerard y creo que este párrafo que estamos leyendo de Lugács es muy optimista. Yo creo que no era así. En los momentos en los cuales él escribe, la penetración de la cultura americana, por decirlo de alguna forma, yo creo que era mucho más fuerte de lo que él está diciendo aquí. Muchísimo más, vamos. y Sí, bueno, fue mucho. el pensar que el imperialismo está en decadencia, ¿no? Que claro, en estos momentos en que vemos eh, cómo la barbarie imperialista arremete, ¿no? Contra, eh, por estar muy, con graves problemas internos, ¿no? Pero, pues, yo qué sé, la guerra de Irán, eh, en fin, todas estas, ¿no? Bueno, en fin, todo esto, ¿no? O sea, y pues, me parece que, en fin, y la vuelta a la guerra, es decir, bueno, o sea, claro, en Sí, los años 60 o sea, hoy en día añoramos la Guerra Fría, porque todo estaba muy controlado, ¿no? O sea, bueno, había golpes de Estado, había crímenes, ocurre lo de Katanga, ocurre lo de no sé qué, pero se desestabiliza todos los gobiernos del grupo, ¿cómo se llamaba aquel el grupo? No, joder, el núcleo de los no alineados, rápidamente no queda ninguno de los... El movimiento de países no alineados. Exacto, De salvo Tito. Fidel Castro, todos ellos son pasados por la picadora, los dirigentes de los 7 países iniciales, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, no. Tito se murió. Sí, bueno, sí, exacto, eso sí. Tito muere también, pero el de Indonesia, fu- Bueno, Sukarno. Sukarno, ese le tumban, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, en fin,
Y el de la India, Nehru, Se lo- Nehru Ujú. pierde las elecciones, ¿no? Piensas Y de todas maneras, no creo porque ahora estamos más mayores y cualquier temblor de tierra nos parece un tremendo terremoto de San Francisco. Pero en los conflictos actuales existentes, salvo alguna carnicería particular que se ha montado por ahí en algún país africano, pero en general, en aquellos en los que interviene el imperialismo, hay mucho menos muertos que en la primera mitad del siglo XX. Y en el conjunto de las guerras de Oriente Medio, impulsadas por el imperialismo, Irak 1, Irak 2, Afganistán, ahora Ya, Irán, pues segundo. sumas todos los muertos y ha habido menos muertos que en la guerra de Vietnam. Con lo cual, bueno, efectivamente hay unas perturbaciones por ahí en el mundo y y, Pues y no un- lo y sé, una Joaquín. actitud belicosa de quien prometía abandonar las armas y dedicarse a mirarse el ombligo, pues que nos tiene un poco desasosegados. Pero lo cierto y evidente es que no ha habido periodo tan carnicero en los últimos 150 años como la primera mitad del siglo XX. Y la primera mitad del siglo XXI está siendo menos sangrienta que la segunda mitad del siglo XX, en términos cuantitativos. Y si encima lo ponemos en proporción a la población, que hemos pasado de 6 a 9 mil millones, pues más todavía, ¿no? Bueno, es cierto que en la guerra de Vietnam fueron 3 millones de muertos Claro. Pues la verdad es que no lo sé, porque y yo, 50.000 americanos. Perdón, Salvador, te he cortado. pues seguramente Joaquín tiene razón, pero en datos que he leído sobre los muertos que ha provocado em, em, el boicot a los intereses de diferentes países, los datos de estudios hablan de barbaridades, ¿eh? Hablan de 10, Porque estamos 15 hablando millones de de personas, ¿eh? muertos en conflictos bélicos. En Bueno, ya. conflictos Bueno, bélicos. pero eso también son conflictos bélicos. Si un país es orillado, simplemente boicoteamos su economía y le atacamos de esa forma, ¿no? Entonces, digamos, si sumamos los muertos, si contamos esos muertos, si no los contamos, no hay callo, pero si los Ya. contamos también, entonces, digamos, las cifras son horrorosas. Las tengo por ahí, pero no sé exactamente dónde. Sí, lo que pasa es que calcular cuántos de la población muere en un país que está sujeto a... ¿Cuántos venezolanos han muerto por el asedio? ¿Cuántos cubanos? ¿Cuántos iraníes? Por la falta, por las dificultades de acceso a mercancías occidentales, pues no sé yo qué decirte. Tendría que verificarse que con los datos demográficos de las Naciones Unidas, que en esos países hay un crecimiento de la mortalidad. Y que yo sepa, igual me equivoco, no lo he estudiado, pero me da que no ha ocurrido eso. Es decir, que en el momento en que se ha iniciado un periodo de bloqueo, las tasas de mortalidad han crecido. Que las tasas de bienestar se han reducido, de desarrollo humano se han estancado, y no, eso sí, pero que las tasas de mortalidad hayan crecido en Cuba, Venezuela, Bielorrusia, Rusia ahora bueno, Rusia por la guerra, claro, pero en Irán, al margen del conflicto, de los conflictos militares, Pues sí, sí, Joaquín, sí. No. Me sale mal no poder darte datos y darte documentación y darte referencias, pero sí. Hay gente que lo ha estudiado y lo ha calculado, no sabía decirte qué personas y dónde se han publicado esos estudios, pero se habla de millones, ¿eh? Ya te lo buscaré si quieres y te lo daré, el dato. Ya lo buscaré, no te preocupes. Ahora no te lo puedo dar. Ujú. Pues sí, si lo puedes dar el dato, Sí, sí, cuando lo desde luego. encuentres, sí, sí. pero que sean datos estadísticos, no un cálculo que ha hecho uno No, 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 infiriendo no sé qué. no, son artículos de referencias publicados en revistas reconocidas, y entonces, lo que pasa es que ahora no me acuerdo, sinceramente. Sí, sí. Ya te lo busqué, no te preocupes. ¿Y tú crees que han muerto 3 millones de personas por los bloqueos? Mínimo. Por los bloqueos, más de 3 millones, más de 3 Más de millones. 3 millones. Sumando todos los países en no sé cuánto tiempo, pongamos en 40 años. Ya, no sé.
Entonces, Poc de Feliu en alguno de sus artículos lo cita, pero yo no me acuerdo ahora qué artículo exactamente. Pero eso está estudiado, ¿eh? Pero Poc de esto, Feliu en alguno de sus artículos cita eso, pero no lo he sacado de ahí tan solo, lo he sacado de ahí y de otros lugares. Bueno, de cosas que nos envías Carlos Balmaseda, eso lo he sacado de ahí, sí, vamos. Bueno, pues si empezamos así, pues podemos usar, por ejemplo, los 20 millones de indios muertos, no por bloqueo ni por guerras, sino por el cambio de la explotación agrícola, por la sustitución de los cultivos de subsistencia y el cultivo masivo de la amapola para llevar opio a China. 20 millones de muertos, 21 millones. ¿Eh? pero, Pues siempre ha habido muertos por causa del capital, ¿eh? De una u otra forma. Pero yo lo que digo es que en términos de conflictos militares, Bueno, ¿eh? bien, bien. La que se presenta, según algunos, como la guerra definitiva de la decadencia de Estados Unidos, está generando muchos menos muertos que la que da inicio a esa decadencia, que fue la de Vietnam. Bien, Y bien. digo, pero, por esa ejemplo, guerra es el conjunto de las guerras en Oriente Medio. las hambrunas provocadas por las guerras en África, que son hambrunas, eso también entraría, Salvador, en lo que tú consideras muertos como causas de la guerra. Me hacéis preguntas que no puedo responder porque no tengo en mente, digamos, Ah, vale, vale, vale. el dato. Entonces tendría que buscarlo y os lo diría. Es decir, no, no No, estoy no, sí, es sorprendido por, ese dato, pero no claro, os puedo decir ¿cómo nada más. contabilizan? Claro, porque sí, claro, hay Pero, hambrunas provocadas bien, por la bien, guerra, bien. no por cambio de cultivo, sino también por Sí, sí, movimientos de, claro, sí. Sí, sí, pero también las hambrunas hoy son más localizadas y menores que en el Sí, siglo, que en el siglo XX. En el siglo XX era tremendo. En Asia, hoy en Asia ya prácticamente no hay hambrunas. Y en África eran generalizadas en muchas zonas. Hoy están muy limitadas. Es más, la esperanza de vida de, ya la- crees. de los africanos ha crecido tanto que las proyecciones de las Naciones Unidas dicen que a final del siglo XXI la mitad de las nuevas cohortes generacionales van a venir de África. La mitad La de mitad las, de la perdón. población mundial nueva. Ah, vale. Jope. La Ujú. mitad de la Un población segundo. mundial nueva va a venir de África. Me permitís un segundo, como me habéis preguntado, he consultado, ¿no? Sí, entonces, lo que puedo deciros, lo que estoy leyendo, pero no sé deciros más, es un estudio publicado en The Lancet en 2025 estima que las sanciones económicas unilaterales, principalmente impuestas por Estados Unidos y la UE, provocan más de 500.000 de muertos cada año. Basado en datos acumulados entre 2010 y 2021, el informe señala que estas medidas son causantes de aproximadamente 564.258 muertos anuales, una cifra superior a la mortalidad media anual por conflictos armados directos en el mismo periodo. Eso es lo que os puedo decir. Eso es Ujú. lo que he leído, lo acabo de leer, ¿no? En la inteligencia artificial de Google. Es decir, no tiene otra fuente que esa. Sí, sí, 500.000 muertos por año, pero no sé qué engloba exactamente. Pero en sí, todo sí, caso, el argumento de Joaquín me parece razonable, que estoy de acuerdo con él. Y si centramos el foco en lo que él ha dicho, pues no hay nada que discutir. Estoy de acuerdo. sí, sí, es una cifra muy, muy elevada, sí, sí. Ujú. ¿Algo más? ¿O sigo? Sigo leyendo. Esto es lo que está ocurriendo después del 20 Congreso en todo el mundo. Como es obvio, el imperialismo sigue siendo imperialismo y lo seguirá siendo hasta tanto la revolución no lo derribe y destruya de raíces en su fundamento. Naturalmente, eso no sucederá hasta tanto pueda respirar y procurar la caída del socialismo. Y puesto que la paridad atómica ha hecho una tercera guerra mundial muy riesgosa, las posibilidades reales de que se desencadene disminuyen y la lucha ideológica adquiere internacionalmente un peso aún mayor. Es por esto que el autor de estas líneas, inmediatamente después del 20º Congreso, definió la coexistencia de hecho obligada por la paridad atómica como una nueva forma de lucha de clases en la cual, siguiendo a Lenin, alcanza vigencia el principio de quién a quién actúa
contra algún otro. El hecho de que se haya interrumpido la obra del profundo desmantelamiento del método estalinista, incluso su temporario retorno en términos formalmente modificados, pero en sustancia solo un poco debilitados, ha empalidecido las irradiaciones del 20º Congreso. Aunque ciertas esperanzas sigan vivas y los signos de las crisis del sistema de manipulación imperialista le deban dar un cierto impulso. En este momento son visibles en todo el mundo, aunque débiles y confusas, las tendencias a una aproximación al marxismo, tentativas de reanimarlo como objetivamente puede realizarse solo en alianza con el socialismo. La tradición leninista es la posibilidad de una lucha conjunta contra el enemigo común, con riguroso deslinde y crítica a todos los puntos de desviación del marxismo. La estalinista, valorar toda toma de posición que no coincida exactamente con las decisiones recientemente ejecutadas, tácticamente determinadas como hostiles, como obra de los agentes del imperialismo e intentar liquidarlas con los medios del aparato. Ese fue el método de los grandes procesos, pero esa es también hoy, sin ir más lejos, orgánicamente, la base de la lucha ideológica oficial, tanto dentro como fuera de los límites del socialismo. En estos momentos todavía, bueno, él deja de escribir esto en el mayo del 68, bueno, cuando la liquidación de la primavera de Praga, ¿no? Pero lo que yo creo que se está refiriendo aquí es a cómo eh, tumban a Khrushchev la troika. O sea, hay un golpe en el 65, ¿no? Hay un golpe interior, que sin muertos, que toman al secretario general del PEC, Khrushchev, que la troika, o sea, Brezhnev, Kosygin, no me acuerdo quién era el otro. Lo deponen y se pone a Brezhnev de secretario general. eh, a Khrushchev no lo matan, ¿eh? O sea, pero supongo que se refiere a esto como un retroceso. A estas cosas estaba refiriéndose como un retroceso, ¿no? Que- Se trata de un pesado obstáculo para que surja la democratización socialista dentro del área de dominio del socialismo. Y es también un fuerte obstáculo para la colaboración internacional, aunque para la integración de los esfuerzos por obtener un renacimiento del método marxista auténtico y su aplicación en todo lo que el mundo de hoy ha superado socialmente del estado en el cual se encontraba en el tiempo de Marx, Engels y Lenin. Por eso también el cuadro, la perspectiva de la transición a la democracia socialista, al socialismo como camino hacia el comunismo, hacia el fin de la prehistoria de la humanidad, hoy no puede más que manifestarse tan distinto a los tiempos de Marx. Este hace más de 100 años describió la antitecidad entre el camino de la revolución burguesa y la socialista, sobre la base de las contradicciones de clases motoras y de las posibilidades sociales que se derivan de ello. Así, las revoluciones burguesas, como la del siglo XVIII, avanzan arrolladoramente de éxito en éxito. Sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y las cosas parecen orlados de brillante fuego, el éxtasis es el espíritu de cada día, pero estas revoluciones son de corta vida, llegan enseguida a su apogeo y una larga modorra se apodera de la sociedad, antes de haber aprendido a asimilarse serenamente los resultados de su periodo de embate y lucha. En cambio, las revoluciones proletarias, como la del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarla de nuevo desde el principio, se burlan con concienzuda crueldad de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas. Retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea
una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan y Rodus exalta. Bueno, Rodus, aquí en este párrafo y en el anterior, sobre todo en el anterior, claro, pero bueno, es lo mismo. Él insiste en esto de renacer del marxismo. En el anterior es más duro. Dice de reanimar al marxismo. O sea, como si estuviera en la UCI, ¿no? O sea, tentativas de reanimarlo. Aquí, renacimiento del método marxista. Esto de y ya en párrafos anteriores, o sea, el cierre va esto, ¿no? Solo tiene que renacer lo que se ha muerto. Solo tiene que reanimarse lo que está malito, pero muy malito. Bueno, esto es un... o sea, a ver, esto... yo la primera vez que lo leí me di cuenta, tuve que leer los prólogos del traductor al italiano de la ontología del ser social y el del texto italiano este, que es el mismo traductor, o sea, ¿cómo se llama? El traductor, ahora no me acuerdo, donde señalaba lo que implicaba decir que una cosa tiene que renacer, ¿no? Eh, y que él hubiera querido reescribir, Lukács hubiera querido reescribir, yo esto no sé dónde lo documenta, hubiera querido reescribir el libro 2 del Capital. Ah, esto, Lukács, ¿no? O sea, entre una ética estilo aristotélico siempre se dice, o sea, un etos, una ontología y un reescribir el Capital y unas memorias que lo resuelve mediante una entrevista larga, pero le debía, era una promesa que había hecho a su mujer en el hecho de muerte de la mujer, opta por la ontología, ¿no? Pero, bueno, pues que es también intentar ponerle una cosa al marxismo, una cosa que no existía que a ver, me parece muy bien, quiero decir, no, pero el marxismo no tenía ontología. Y seguramente si a Marx le dicen, hay que escribir una ontología, hubiera armado se hubiera reído, ¿no? O sea, hubiera despachado la cosa acremente, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí tenemos la búsqueda de una ontología, etcétera, ¿no? En estas. Decidme que soy un pelmazo, pero decid que algo. no, que eso, que ya acabamos. Yo a veces he Dice, comentado críticamente el estilo literario de Lukács. Este párrafo, como sé yo, a mí me parece muy brillante. es muy brillante, es bonito, es. Sí, sí. Sí. Está muy bien escrito o está Bueno, bien porque traducido, porque no es sé de cómo decirlo. Marx. ¿Eh? ¿Eh? Porque es de Marx. La mayor parte la mayor parte del párrafo. Oye, pero da gusto leerlo, ¿eh? Se lee bien todo de una tirada, ¿eh? A Este ver, Marx, ahí este he de decir Marx. justo, Gerard. O sea, suele ser muy peñazo, Lucas, pero aquí está bonito escrito. Aquí es bueno. Aquí está bien escrito. Y es suyo. Bueno, pues acabo el último párrafo. Dice, Rodus está todavía en un muy lejano futuro, pero todo indica que solo el camino trazado por Marx puede conducir a ello. Depende de la comprensión y del coraje de los comunistas si estarán en condiciones de recorrerlo y con éxito. Y aquí acabamos el libro de Vale. Lukács. A ver, el Rodus Salta es muy anterior, ¿eh? Pero es un clásico griego, pero está en Hegel. Igual que el Reino de la Libertad es Hegel. E igual que poner las cosas patas abajo, está en el prólogo de Fenomenología del Espíritu, de Hegel. O sea, eso de que el mundo va boca abajo. Bueno, estas cosas, ¿no? Y el reino de la libertad para Hegel, pasa que es el reino del derecho para Hegel, ¿no? Pero es el reino de la libertad, ¿no? O sea, estas cosas, ¿no? Eh, eh, ¿Vale? creo que Rodusa y Salta también bueno, eso claro, es un clásico. Lo cita Goethe también. También es. Uh -huh. Bueno, Bueno, chicos, pues hemos acabado el libro
Y no es que queráis que os lea las citas, ¿eh? No sé vosotros, pero las palabras finales, no sé, esto de Rodus está todavía en un muy lejano futuro, pero todo indica que solo el camino trazado por Marx puede conducir a ello. Depende de la comprensión y del coraje de los comunistas. Bueno, a mí me produce una cierta nostalgia, no sé cómo decirlo. Perdona, te da, es que te oigo mal. No, no, Que me produce una cierta, no sé cómo decirlo, Bueno, no sé qué está, expresión usar, melancolía. sí, no sé. Bueno, sigue siendo Una cierta optimista, ¿no? melancolía. sí, Sigue siendo optimista porque si se hace bien se puede conseguir, se puede conseguirse. ¿no? Cosa que Sí, no sí. está clara. A ver, bueno, esto, ¿cuántos años nos separan de este texto? Estamos en el 26, esto es del 50, 65. medio Pues siglo. casi, Claro, Pues claro. casi sí, 60 sí, años, ¿no? Más o menos. Sí. sí, Y sí. bueno, ese ejercicio de viejo, como diría Joaquín, pero yo he hecho un esfuerzo de pensar en mi memoria, sin engañarme, lo que pensaba a cada 5 años y nunca acerté. O sea, he hecho, ¿qué pensaba para tal fecha que ocurriría próximamente? Intentando recordar lo que pensaba 5 o 6 años después, o 7. La historia no permite, la historia da unas bofetadas que tremendas. Nunca bueno, pensando en el 74, ¿no? Y, joder, Vietnam, luego Portugal se viene abajo. Bueno, esto es, a ver, las cosas eran difíciles, pero la cosa, etcétera, etcétera, ¿no? En el mismo 88, en el mismo 88, que gracias a los cubanos se tritura a los sudafricanos en la batalla de Cuito-Cuanavale, ¿no? Que tienen que evacuar lo de abajo, lo que hay por debajo de Angola, ¿cómo se llama? La Namibia, tienen que evacuar Namibia. Y yo dice, joder, pues en el 89 toma, en el 89, 90, 91 toma. Bueno, en fin, Ujú. estas cosas. Pues hoy en Cuito Cunaval los americanos están intentando tomarle la delantera a los chinos construyendo lo que hacen los chinos en África, un ferrocarril. Eh, Eh, en, bueno, es que, claro, Angola, joder. Madre mía, cómo ha cambiado ese régimen. O sea, se están apoderando de nuevo los estadounidenses de Angola. Es eso lo que Lo están intentando, lo están intentando. Es están uno de los intentando. países en los que tienen puesta la acción. Y entonces ese ferrocarril sería entre el país de al lado, porque Cuito Cuanavale está al lado. Claro, como el de abajo es anglófono, Sí, pues lo consideran una retaguardia suya. vale, vale. ujú. Joder. Mientras que los chinos van por el norte, con Guinea Ecuatorial, están muy metidos los chinos, aunque también los americanos. Todo eso es zona de disputa. Angola, Guinea Ecuatorial y bueno, la República Centroafricana ya está en manos de los chinos. Pero bueno, de ahí para abajo, Camerún también es una zona que está hoy. Dices Guinea Ecuatorial, no Bissau. No, no, ecuatorial, la Ecuatorial. ecuatorial. Ten en cuenta que Guinea Ecuatorial tiene unas reservas de petróleo muy importantes. Vale, vale. Ujú, Está bien, ujú, está bien. ujú. Bueno, pues Tú Bueno, bueno. hablabas, tú hablabas, Joaquín, de desaciertos. esta la tiene que parar Sí. ¿Paro Gerard. ya? Sí, ¿Algún comentario para finalizar el libro o no? bueno, ha estado Pues ya bien. está. Pues yo Gerard, sobre el libro comentar que en algunos momentos me ha parecido un palazo, sinceramente, digo lo que pienso, y en algún momento me ha parecido brillante, sí, en algún momento. Y en general creo que Lucas cuando habla de temas neopositivistas no sabe de qué está hablando, es decir, eso sí que se puede decir, y eso vuelve una y otra vez, pero bueno, eso es una cosa aparte que ya no digo más, y en algún momento me parece brillante, sí, porque lo que creo que él intenta es una posición eh, superadora de, por una parte, el estalinismo y sus prolongaciones y, por otra parte, la democracia formal. Y esa posición es una posición interesante, ¿no?
Ujú. Pues venga. Y algunas críticas que hace a la revolución, bueno, no la revolución, no sé, o a la primavera de Praga, yo a veces no. Algunas críticas que creo que hace a la línea de Dubček en la primavera de Praga, pues a mí no me parecen convincentes, ¿no? No, cual no significa que él apoyara la intervención, porque no la apoyó, ¿eh? No, no apoyó esa intervención. Ujú. A mí lo que me ha parecido más, bueno, de las cosas que me han parecido más liadas, con más reserva por su parte, entre las muchas, con más reserva intelectual por su parte, es cuando habla de la NEP. La NEP está muy bien, pero luego está muy bien el cambio, el cambio de la NEP. O sea, lo que hace Lenin está muy bien. No sabemos cómo hubiera seguido Lenin porque se muere. Y luego está muy bien el proceso de acumulación originaria. Dice, bueno, oye, a ver, aclara, aclara, ¿no? Ahí es donde uno de los puntos oscuros que yo veo con mucha reserva mental suya, ¿no? Eh, Ujú. de los tantos, ¿no? O sea, de los tantos. Porque, bueno, cuando de repente él te dice en alguna de estas entrevistas que si se hubiera juntado con Zurotano y Mengano hubiera sido fusilado también, pues bueno, le dijeron de hablar los del proceso del 37, y él no quiso ni oírlos. Y cuando él dice a veces que por suerte vivía, su apartamento en Moscú era un sótano, que decía, era tan malo que a nadie se le ocurrió denunciarme para quedárselo. Porque dices, joder, joder, no, o sea, mm, y, bueno, su tesis doctoral, que se doctora en el 38 me parece, ¿no? En Moscú, a los 50 y tantos años, que es el joven Hegel. No la publica hasta el 47 en Suiza, en una pequeña editorial suiza. O sea, pues esto es mucho más truculento de lo que él a veces formula, ¿no? O sea, lo que yo. Y luego, el que insiste. O sea, yo creo que. Bueno, en fin, no, esto ya sería mucho más discutible. Insistir en el estalinismo como una forma de explicación de lo ocurrido. Bueno, bueno, quizá en el 68, hoy en día tendríamos que ir más a procesos de fondo. Es más, en todo caso, considerar el estalinismo como la superestructura para decirlo de alguna manera, ¿no? Es que opino yo, ¿no? Para explicar los procesos reales como procesos reales. O sea, joder, es que parece que un tío pudiera cargarse a no sé cuántos millones de personas por su propia voluntad y no como procesos, ¿no? O sea, y no intento en absoluto blanquear a nadie, ¿no? Ni pretendo hacer lo que intenta hacer Domenico Lo Surdo, que es un intelectual al que yo considero mucho, pero no, o sea, es que no creo que haya que, después de que tenemos obras como la de Moshe Lewin sobre, que además sitúa, es muy simpatizante de la URSS, y de Shanin, la clase, o sea, que pues tendríamos que tenemos materiales para explicar una sociedad y una cultura, pues podríamos, en fin, yo creo que, él se sitúa en esto, el culto a el culto a la personalidad, todavía está en este tipo de explicación, pero bueno, bueno, es el 68, en fin, bueno, tengo ahí también mis dudas, ¿no? Tengo ahí también mis dudas sobre sus explicaciones del proceso soviético. Vaya, esto es lo que pienso. Uy, Antonio. Sí. ¿Apago la grabación? Sí, sí. Pues sí.